Bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestra asignatura de formulación y evaluación de proyectos, código AE 805, impartido desde el programa de administración de empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes, su docente, William Rocha Jacob. El día de hoy continuamos con nuestra temática relacionada, como ya lo mencionamos hace un momento, a la técnica denominada como formulación y evaluación de proyectos, específicamente al estudio técnico, que es el capítulo que iniciamos en el video tutorial anterior. Cuando iniciamos nuestro capítulo o núcleo problemático número 3 del estudio técnico, pues mencionamos los diferentes elementos constituyentes de este estudio en particular, el cual pretende determinar la viabilidad desde el punto de vista técnico de implementar el proyecto que aspiramos llevar al mercado, y abordamos como punto de partida de este estudio el análisis del tamaño del proyecto. Consideramos, por lo tanto, algún conjunto de variables o factores que son preponderantes o se tienen en cuenta al momento de determinar el tamaño que va a tener el proyecto. ¿Como cuáles factores? Pues las dimensiones del mercado o tamaño del mercado, la disponibilidad de insumos o materiales o materia prima, como lo quieran denominar, el uso de la tecnología o la disponibilidad de tecnología, y por último, un cuarto factor que abordamos fue la capacidad de financiamiento o la disponibilidad para la obtención de recursos financieros que nos permitan iniciar nuestra iniciativa de negocio. Teniendo en cuenta que abordamos ese primer capítulo que denominábamos como el tamaño del proyecto, nuestro siguiente ítem para abordar se le denomina como la localización del proyecto. Ahora, la localización adecuada de la empresa que se creará con la aprobación del proyecto puede determinar el éxito o el fracaso que va a tener nuestro negocio, ¿cierto? Por ello, miren que la decisión acerca de dónde vamos a ubicar el proyecto obedece no solo a criterios económicos, sino también estratégicos, institucionales e incluso de preferencias emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto. La decisión de localización de un proyecto en particular es una decisión que es de largo plazo, con repercusiones económicas que son importantes, que deben considerarse con la mayor exactitud posible. Eso exige que el análisis de este aspecto se realice de manera integrada con los restantes o las restantes variables que vayamos a tener en cuenta para la formulación de nuestro proyecto, como cuál es la demanda, el transporte, la competencia y otras variables, muchas variables más. Ahora, la importancia de una selección apropiada para la localización de nuestro proyecto se manifiesta en diversas variables, cuya recuperación económica podría hacer cambiar el resultado de la evaluación,
comprometiendo en el largo plazo una inversión de probablemente grandes cantidades de capital en un marco de carácter permanente de difícil y costosa alteración. Miren, la decisión de localización pudiera llegar a abarcar hasta 3 ámbitos diferentes para un mismo proyecto, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Por una parte, está la determinación de las oficinas administrativas. Por otra parte, la de las instalaciones productivas. Y por último, la de los puntos de venta. En el caso de que se trate de un proyecto integrado, los criterios de localización para cada uno de estos ámbitos serán distintos. Muchos proyectos ubican la planta productiva en un determinado lugar y su administración en otro. Obviamente, el estudio pertinente deberá incorporar en su análisis la conveniencia estratégica y económica de disponer de localizaciones conjuntas o separadas para cada una de estas funciones. Para algunos tipos de proyectos, la diferenciación de localización puede ser aún mayor, tomando en consideración que el proceso productivo podría seleccionarse en una localización determinada, el administrativo en otra y el de distribución en un tercer lugar distinto a los anteriores. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros buscamos al hacer este estudio de localización de nuestro proyecto, ¿no? Pues este estudio lo que tiene un objetivo primordial, el cual es seleccionar la ubicación más conveniente para nuestro proyecto. Y se realiza mediante la comparación entre diferentes alternativas a través del análisis de diversas variables o, como las podríamos denominar, fuerzas locacionales que nos permitan establecer el sitio que ofrece los mayores beneficios o los menores costos. La definición de la localización más adecuada es de gran importancia para el proyecto y tiene implicaciones a largo plazo, ya que deberán efectuarse inversiones en obras físicas, equipos e instalaciones que una vez hechas serán de difícil y costosa reubicación en otro sitio. Las fuerzas o los factores locacionales son aquellos elementos que influyen de una u otra manera en la localización del proyecto, ¿no? Sirven como parámetros básicos para la toma de decisiones al analizar efectos que pueden ser positivos o también que pueden llegar a ser de alguna manera restrictivos. Existen proyectos que por su naturaleza y por razones de tipo técnico y económico presentan tendencias hacia una localización determinada, ya sea hacia los insumos, hacia el mercado, hacia una ubicación intermedia o que esté atada por condicionantes de tipo tecnológico. La tendencia hacia los insumos la presentan aquellos proyectos que son de transformación en que el costo de transporte de las materias primas es más alto que el del producto terminado. También se da cuando los insumos son muy perecibles o cuando presentan grandes mermas o pérdidas. Por ejemplo, para el primer caso está la construcción de una siderúrgica, donde es más barato transportar el metal obtenido que el carbón y el mineral de hierro, las instalaciones de una planta procesadora de materiales de construcción, etc. En el segundo caso están los proyectos que procesan algunos productos agrícolas como frutas y hortalizas cuando estos deben transportarse a grandes distancias. Ahora, la tendencia hacia el mercado se presenta en la mayor parte de los proyectos. En ellos se da gran importancia a la proximidad de los consumidores o usuarios, a los sistemas de distribución y a la ubicación estratégica de los puntos de venta o de atención de acuerdo con la concentración de la población consumidora. Como cuáles, por ejemplo,
Pues son ejemplos típicos de esta tendencia los proyectos que están dedicados a la comercialización de bienes y a la prestación de servicios. Ahora también, como mencionamos, hay proyectos de ubicación intermedia, que son los que optan por una localización equilibrada entre el origen de la materia prima y el destino de los productos. Generalmente presentan restricciones legales, ambientales, técnicas, para poder localizarse cerca de los consumidores, pero también deben atender a las facilidades de acceso para los insumos. Son ejemplos de estos los proyectos causantes de efectos nocivos para la salud de los seres vivos, los productores de malos olores, de humos, de residuos químicos, etc. Ahora, en los proyectos de ubicación predefinida o atada a soluciones tecnológicas, la alternativa de localización es única. Por tanto, no hay posibilidades de selección y el estudio de localización se va a limitar al análisis de las condiciones existentes en la región o área de influencia. Como ejemplo, está la construcción de una represa para una hidroeléctrica, la fundación de un museo en una casa o sitio histórico, por ejemplo, que vayan a hacer un museo por la vida y obra de Diomedes Díaz y lo vayan a hacer en la casa de él. Entonces obviamente se va a hacer el lugar para la ubicación de ese tipo de emprendimiento. Ahora también hay proyectos considerados de localización independiente, por no estar condicionados por ninguna de las tendencias que hemos mencionado. El estudio de localización de un proyecto puede llevar a la conclusión de que existe más de una solución adecuada. Sin embargo, se debe optar por aquella que nos permita a nosotros obtener el rendimiento más alto para el proyecto. Este estudio puede realizarse con distintos grados de profundidad. En todos los casos lo podemos cubrir en dos etapas, ¿no? Una etapa es ¿cuál? La que nosotros denominamos como la selección de una forma general, o lo que también se llama como macrolocalización, como lo estamos mostrando acá en este momento. Y la otra es la selección de un sitio preciso o terreno particular dentro de la zona general, o como lo llamamos microlocalización o localización de tipo definitiva. Ahora, lo anterior implica llevar la acción de lo macro a lo micro, o sea, analizar en primer lugar las regiones, zonas, municipios o áreas geográficas que presentan condiciones para la localización del proyecto y seleccionar aquella que presenta la mayor conveniencia. A estos se le puede denominar como macrolocalización. Hecho lo anterior, se puede proceder a realizar la microlocalización, o sea, definir el sitio exacto en el cual se ubicará el proyecto que vamos a implementar. La definición de la macrolocalización del proyecto se inicia con lo que nosotros denominamos la identificación de varias regiones o zonas que presenten condiciones propicias para la instalación o ubicación del proyecto. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera escoger entre varios departamentos, que yo quiera analizar, por ejemplo, Magdalena, Cesar y Guajira, o Magdalena, Cesar, Guajira, Atlántico, o que yo vaya también a hacer un análisis entre ciudades, ¿no? Entonces podría ser Valledupar, Santa Marta, Riohacha, o también localidades dentro del departamento del Cesar: Valledupar, La Paz, Codazzi, San Diego, Pueblo Bello, por hablar de localidades cercanas aquí al área común urbana de la ciudad de Valledupar, ¿no? Ahora, posteriormente se continúa con la comparación de las alternativas de macrolocalización a partir de fuerzas locacionales.
Esta puede efectuarse comparando regiones dentro del ámbito nacional o zonas dentro de los espacios regionales para definir la opción más adecuada para el proyecto, ¿no? La decisión de realizar comparaciones a nivel nacional o regional depende del tamaño y del radio de acción del proyecto. Si este es de dimensiones pequeñas, puede bastar con un macroanálisis a nivel regional. Ahora, entre las fuerzas locacionales o factores que pueden condicionar la definición de la macrolocalización de un proyecto, podemos mencionar entre ellas algunas como las siguientes, ¿no? La ubicación de los consumidores o de los usuarios. ¿Por qué? La concentración o distribución geográfica de la población que va a consumir los bienes o a utilizar los servicios provenientes del proyecto es de gran importancia para decidir la localización del mismo, especialmente en aquellos que se presentan tendencia hacia el mercado. Otra variable es la localización de materias primas y demás insumos. Se analiza la ubicación de las fuentes de materias primas y la facilidad de acceso que se tenga a ellas en el tiempo y en el espacio. ¿Qué tendría cada alternativa de localización? Tiene mayor peso en los proyectos con tendencia hacia los insumos. Otra variable que podemos analizar es o son las condiciones de vías de comunicación y medios de transporte. Debe estudiarse la existencia de vías para cada una de las alternativas de localización, así como para el estado de las mismas y los medios de transporte disponibles. Como es apenas lógico, se dará preferencia a la región, zona o municipio que presente las mejores posibilidades para nuestro proyecto. La infraestructura y servicios públicos disponibles. Es necesario verificar las posibilidades reales que ofrece cada alternativa para el suministro de energía eléctrica, agua, líneas telefónicas, alcantarillado, recolección de basura, transporte para los empleados, etc. La no existencia de alguno de estos servicios básicos puede llegar a implicar para nuestro proyecto elevados costos de inversión adicionales. Otra variable son las políticas, planes o programas de desarrollo existentes en las localidades donde tenemos pensado llevar a cabo el proyecto, ¿no? O las que colocamos en consideración para escoger entre cuál de ellas va a ser la que ofrece las mejores condiciones para ubicar mi proyecto. En cuanto a políticas, planes o programas de desarrollo existentes, podríamos decir que analizaríamos su existencia a nivel regional o municipal, teniendo en cuenta que esto obliga a analizar la posible incidencia en el proyecto. Algunos planes pueden impulsar la ejecución de determinados proyectos mediante la creación de incentivos tributarios, crediticios o de cualquier otra índole. Otros pueden llegar a restringirlos, regular o promover su localización en ciertas zonas mediante prohibiciones o exigencias de determinados requisitos. Las acciones gubernamentales pueden ser de diferente índole. Por ejemplo, políticas de desarrollo municipal, políticas sobre distribución de la inversión pública, planes de desconcentración para determinadas áreas, planes de ordenamiento urbano, etc. Otra variable es los intereses o presiones de fuerzas sociales o comunitarias.
El punto de vista de la comunidad o de grupos sociales con respecto a la instalación del proyecto es otro factor que se debe tener en cuenta, porque una buena acogida por parte de la comunidad evitará inconvenientes, posibles divergencias o confrontaciones en el futuro. Otra variable es las tendencias de desarrollo de la región o del municipio. El análisis de las tendencias de crecimiento y de desarrollo a nivel histórico, actual y futuro que ha venido presentando cada alternativa de localización ayudará a prever ubicaciones disfuncionales con el tiempo, ya sea por efecto de cambios de vocación en un área, desplazamientos de centros de actividades específicas, mayor desarrollo de determinadas zonas, etc. Esto lo vemos mucho con los cambios del plan de ordenamiento territorial, ¿no? O lo que llaman el POT, donde en ocasiones se ubica una empresa en determinado lugar porque se considera que es un polo de desarrollo, pero si cambia la tendencia política o la misión o visión de determinada alcaldía, pueden determinar que ciertas zonas no son propicias para cierto tipo de negocios y modifican el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Cambiando obviamente todos los planes que se tenían con relación a ese tipo de ubicación en particular. Otra variable son las condiciones topográficas, calidad de suelo, etc. Este aspecto es de importancia en determinados tipos de proyectos como los agropecuarios y en algunos de infraestructura y de obras civiles, lo cual obliga a verificar las condiciones de cada zona para establecer cuál es la que más se adecua a las necesidades específicas del proyecto que tenemos nosotros pensado desarrollar. También podemos mencionar las condiciones climáticas, ambientales y de salubridad. El análisis de los requerimientos del proyecto con respecto a estos aspectos evitará posteriores descalabros, ¿no? Es obvio que un proyecto para el cultivo de trigo requiere de zonas con clima frío. Un vertedero de basuras no se debe ubicar cerca a áreas pobladas ni sujetas a vientos fuertes. Sería absurdo construir un jardín infantil cerca a un vertedero de aguas negras, etc. También podemos mencionar condiciones ecológicas, teniendo en cuenta que los desechos o residuos producidos durante los procesos de transformación de ciertas industrias son altamente perjudiciales para el medio ambiente, por lo cual la localización de estos proyectos debe buscarse en un área en la cual se minimicen o se eliminen sus efectos contaminantes, mediante soluciones de tipo tecnológico e inversiones adicionales que permitan poner en ejecución medidas de control efectivas. Otra variable es la presencia de actividades empresariales conexas y de servicios auxiliares, teniendo en cuenta que buena parte de los proyectos dependen de suministros y de servicios que les puedan prestar otras empresas, por lo cual es recomendable buscar cierta proximidad a un acceso fácil a estas. El análisis global de fuerzas locacionales, como las que hemos mencionado en este momento, deberá permitirle a usted como estudiante, como evaluador de un proyecto, etc., seleccionar entre el conjunto de alternativas posibles a aquellas que más se adecúen a las características y necesidades del proyecto que nosotros tenemos pensado llevar a cabo. El empleo de mapas o croquis en los cuales se incluyan las alternativas de localización estudiadas puede constituirse en una herramienta de valiosa ayuda para complementar la descripción de las situaciones que hayamos encontrado. Además,
de los factores que hemos mencionado, también pueden ser tenidos en cuenta otras variables más, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de vida existentes en el lugar donde pensamos llevar a cabo el proyecto, la posibilidad de utilizar recursos humanos de la región, los salarios imperantes en la región, ¿cierto? Porque de pronto manejan un marco salarial diferente a otros lugares, las instituciones educativas existentes, la incidencia de aspectos religiosos y culturales que puedan tener algún grado de incidencia en el proyecto que pensamos llevar a cabo, experiencias de empresas similares en la localidad, la estructura de los impuestos locales, la actividad económica preponderante en la región, la presencia de bancos o instituciones financieras, la existencia de canales de distribución diferentes, etcétera, ¿no? Ahora, fuera de estos factores, usted puede incluir todos los demás que sean pertinentes a su proyecto. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que al estar nosotros haciendo un estudio de macrolocalización, estos factores que hemos tenido a bien analizar o mencionar, además de muchos otros, como pudieron ver que se mencionaron algunos que no tenemos acá en pantalla, todos estos factores no son una camisa de fuerza, ¿cierto? Que un estudio de macrolocalización deba contemplar. Usted, como evaluador de su proyecto, solo debe tener en cuenta aquellos factores que tengan algún grado de injerencia o algún grado de influencia en las decisiones que usted vaya a tomar para ubicar su negocio en determinado lugar o sitio. Por lo tanto, solo va a utilizar para su estudio de macrolocalización las variables o factores con mayor grado de relevancia para la toma de decisiones de ubicación del proyecto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? No es que voy a utilizar todas. Ahora, si todas son importantes para mí, pues las utilizo. Pero si para mi proyecto solo hay 5, 6 o 7 variables que yo considero son las que mayor grado de influencia pueden tener al momento de que tomemos una decisión con respecto a la ubicación del proyecto, pues solo utilizo esas 5, 6 o 7 variables entre todas las que hemos podido tener a consideración durante este análisis de la macrolocalización del proyecto. Ahora, recordemos que después de definir el área o la zona en la cual se va a localizar el proyecto, nosotros, ¿cierto? Como evaluadores tenemos una tarea, la cual es ¿cuál? Proceder a identificar varias alternativas de microlocalización, porque ya con el estudio de macrolocalización y analizando las variables que pueden influir a esta hora o durante esta etapa de evaluación del proyecto, yo ya debí haber escogido la macrolocalización del mismo. Por ejemplo, pude haber dicho la ciudad donde vamos a implementar el proyecto es la ciudad de Valledupar o el departamento del Cesar. Eso va a depender de que el tamaño de la región que usted haya pensado abordar para su aplicación o el proyecto, y dependiendo de otras decisiones que ha tomado previamente, tanto en el estudio de mercado como en el tamaño del proyecto, que fue el primer capítulo con el que iniciamos el estudio técnico, ¿no? Esto implica que es una tarea importante para nosotros señalar los sitios exactos en los cuales es posible ubicar la sede o planta de producción de bienes o servicios, terrenos, lotes, locales, bodegas, casas o edificios o cualquier otra infraestructura de nuestro proyecto, ¿no? Entonces hay que utilizar mapas o planos para mostrar la zona seleccionada y ubicar dentro de ella las alternativas de microlocalización.
¿Esto qué significa? Que si escogimos Valledupar, pues ahora vamos a pensar entre comunas de Valledupar o entre barrios de la ciudad, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que el análisis de microlocalización solamente nos va a permitir seleccionar la mejor alternativa para la ubicación dentro de la zona general elegida, pero no corregirá eventuales errores que se pudieron haber cometido en la macrolocalización. Muchos proyectos se originan o se apoyan en la existencia o disponibilidad de locales, bodegas, oficinas o terrenos. En estos casos no se debe cometer el error de acomodar el proyecto a las limitaciones del activo disponible. Por el contrario, se debe contemplar a esta como una alternativa de localización adicional y someterla al análisis de microlocalización para verificar si realmente cumple las condiciones para ser considerada como la mejor opción. Ahora, existen numerosos factores también o fuerzas locacionales que inciden en la microlocalización, así como lo vimos en la macrolocalización. Ahora, los que por lo general tienen mayor incidencia se pueden mencionar iniciando con el costo de transporte de insumos y de productos, ¿no? Teniendo en cuenta que el factor transporte en la mayor parte de los proyectos es el más importante para la toma de decisiones en cuanto a la localización. Se trata de determinar la suma de costos de transporte de insumos desde su origen hasta el sitio donde estará ubicada la planta de producción o la empresa. De igual manera se deberán determinar los costos de trasladar los productos hasta el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Hasta los puntos de venta o intermediarios. En muchos proyectos de servicio los usuarios deberán desplazarse a la sede de la empresa, por lo cual es necesario tener en cuenta las facilidades y costos de desplazamiento. Entre varias alternativas de localización, la óptima será aquella en que se minimice la suma de los costos de transporte. Es importante que tengamos en cuenta el peso y volumen de los insumos y de los productos a movilizar, así como las tarifas vigentes en el mercado. Cuando el peso total y volumen de las materias primas sea superior al del producto a transportar, es posible que la empresa debe estar más cerca de la fuente de insumos. Puede ocurrir lo contrario también, ¿no? Entonces lo más lógico es que la empresa se localice cerca al mercado. Otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta con las facilidades y o dificultades de acceso, restricciones de tránsito, así como los requisitos de acondicionamiento de mercancía, ¿no? En lo que se refiere al embalaje, la refrigeración, las dimensiones de las materias primas a transportar, etc. Para determinar la suma de costos de transporte, podemos elaborar cuadros en donde se indique el local o predio en donde se instalaría la empresa, el insumo o el producto a transportar, la distancia a recorrer, la cantidad o peso a transportar, el costo del transporte, el costo de la materia prima, etcétera, ¿no? Cuando sea posible adquirir un insumo en diferentes lugares, se hace un análisis comparativo de los costos de adquisición para cada lugar, teniendo en cuenta el costo de compra del insumo, la distancia a recorrer, el costo de transporte y el costo total. Como vemos en esta parte es importante aquellas herramientas que nosotros hayamos adquirido o las competencias que nosotros tengamos en el uso de algunos métodos matemáticos o numéricos que son empleados para facilitar la toma de decisiones en problemas de este tipo de transporte, ¿no? Que son como los que se ven normalmente en asignaturas como investigación de operaciones 1 y investigación de operaciones 2, o también en administración de la producción.
podemos utilizar el método de transporte para establecer cuál sería la mejor ubicación o teniendo en cuenta los costos de la movilización de mercancías desde unas plantas hasta unos puntos de venta determinados, ¿no? Teniendo en cuenta los costos del envío, del transporte, etcétera, de las cantidades a transportar. Y para ello hay varios métodos, ¿cierto? El de la esquina noroeste, etcétera. Eso dependerá de esas competencias que hayan adquirido en esas asignaturas. Otra variable que podemos tener en cuenta es la disponibilidad y costo de variados recursos, ¿no? Por ejemplo, como de la mano de obra. Porque un recurso fundamental para todo proyecto es la mano de obra. Y cuando vamos a estudiar la posible microlocalización de un proyecto, se debe analizar la disponibilidad de mano de obra de acuerdo con los requisitos de formación o de especialización que se requiera para el proyecto. El costo de la mano de obra, ciertos sueldos, salarios, prestaciones y su incidencia en el costo total de producción. Cuando el recurso humano o el talento humano, como se llama hoy en día, requerido, no es técnicamente calificado, este factor no tiene mucha relevancia dadas las condiciones de desempleo imperante en la mayor parte de los municipios y regiones de nuestro país, ¿no? Incluyendo Valledupar, que se supone que es uno de los municipios o ciudades con mayor índice de desempleo del país. Otra variable es la disponibilidad y costos de materias primas, ¿cierto? Pueden representar una limitación importante cuando no se dispone de la cantidad y calidad requerida, ni se asegura su regularidad en el suministro. Cuando se requieran materiales que por su naturaleza son de difícil transporte, se deberá localizar la planta cerca de las fuentes de aprovisionamiento. Por ejemplo, en el caso de los productos que son perecederos, ¿no? En el caso de que deban utilizarse cantidades considerables de combustibles, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, se deberá pensar en las facilidades y condiciones de transporte, así como en los costos de adquisición en cada uno de los posibles lugares de ubicación del proyecto, ¿no? Otra variable que puede ser importante para nosotros es la disponibilidad y costo de energía eléctrica y combustible, la disponibilidad y costos de agua potable. Bueno, porque tenemos en cuenta que el agua es importante, ¿no? En todo proyecto, para su uso humano y para su uso industrial. Este factor es imprescindible en algunos tipos de proyectos como los agropecuarios, en los cuales se requiere de manera permanente. Por tanto, debe buscarse la ubicación cercana a las fuentes de agua. De lo contrario, se tendría que entrar a analizar los costos de transporte, por ejemplo, para riegos y demás elementos de este tipo, ¿no? Y claramente la disponibilidad y costos de energía eléctrica y los combustibles. Por obvias razones, imaginemos un proyecto donde tengamos que utilizar una maquinaria que requiere de un suministro constante y en la calidad necesaria de energía eléctrica o de algún combustible en particular, pues es necesario también tener en cuenta esta variable para la ubicación de nuestro proyecto desde el punto de vista de la microlocalización, ¿no? También la disponibilidad y costo de los terrenos, disponibilidad y costo de instalaciones físicas, porque no siempre se debe optar por construir, ¿no? En muchos proyectos lo más aconsejable es tomar en arrendamiento las instalaciones físicas necesarias. En estos casos es necesario verificar si éstas existen y cumplen con los requerimientos. También deben estimarse los costos de readecuación y lo mismo debe hacerse cuando se piensa comprar, ¿no? Variables como la disponibilidad y costo de comunicaciones,
porque también hay que tener en cuenta que las facilidades de comunicación son factor muy importante, lo cual obliga a verificar la existencia de vías y de medios de comunicación. Aquí hablamos de teléfono, de internet, etcétera, de todos estos tipos de mecanismos para la comunicación, teniendo en cuenta que estos facilitan todos los procesos operativos de la empresa, ¿no? Tenemos factores también como la ubicación o localización de la competencia, especialmente en proyectos de comercio minorista, ¿no? En una localidad puede ser normal que el comercio de determinada línea de productos esté ubicado en una sola calle. En otra puede ser en una zona que es un poco más amplia. Por ende, la identificación e imagen que tenga la comunidad acerca de dichas zonas puede tener gran peso en la decisión de localización de nuestro proyecto, ¿no? También hay limitaciones de tipo tecnológica relacionadas también con los sistemas de circulación de tránsito, porque hay que ser realistas, son fundamentales en muchos proyectos, como los comerciales. La red vial, las direcciones de los flujos del tránsito, las facilidades de parqueo, lugares donde no existan embotellamientos, ¿no? del tráfico. Todo este tipo de elementos son variables determinantes en la selección de la localización óptima de cualquier proyecto, ¿no? También las tarifas que existan de servicios públicos en la zona, ¿no? Estudios de suelos, estudios topográficos, todo ese tipo de variables son importantes para cualquier proyecto. También factores climáticos, igual como se mencionaba cuando hablamos de lo macroeconómico, teniendo en cuenta que hay determinadas condiciones de temperatura y de humedad que exigen la instalación de aire acondicionado o de calefacción según sea el caso, ¿no? Entonces, si estamos aquí en la zona en Valledupar, pues obviamente por condiciones climáticas la ubicación del proyecto va a requerir el uso de sistemas de climatización como los acondicionadores de aire. Ahora, los factores que hemos descrito con anterioridad solo son algunas de las variables que pueden incidir en la selección de la localización óptima para el proyecto. No necesariamente, como lo decíamos cuando hablamos de la macrolocalización, todas las fuerzas inciden simultáneamente en un proyecto, como tampoco tienen el mismo grado de repercusión, por lo cual deben identificarse aquellas que tienen un peso real en la decisión de la localización. Tenemos que tener eso claro, ¿no? No es que vamos a utilizar todos los factores, solamente aquellos que tienen un mayor peso en la decisión de localización que nosotros vamos a tomar. Para efectos prácticos, en la determinación de la microlocalización, se elabora una lista de factores. Posteriormente se descartan aquellos que tengan menor incidencia. Una vez que tenga establecida la repercusión de cada factor, se hace una evaluación global de cada alternativa de localización con el fin de seleccionar la más adecuada. Además de los mencionados anteriormente, hay otros factores que pueden ser tenidos en cuenta al definir la microlocalización del proyecto. ¿Cuáles podrían ser? Espacio disponible para la expansión, ¿no? Que el lugar donde nos situemos existe espacio disponible para futuras expansiones de la empresa. La actitud de los vecinos hacia el proyecto. La facilidad para utilizar las instalaciones existentes. Las cercanías a fuentes de abastecimiento. Cercanías al mercado. Posibilidad de deshacerse de los desechos.
la posibilidad de hacer propaganda en sitios concurridos por clientes potenciales y reales, el costo de otros insumos, el índice de pluviometría, por ejemplo, de las lluvias que se presentan en determinado lugar. Recuerden que para proyectos agropecuarios puede ser importante este tipo de variables. Los costos de construcción, ¿no? Por si vamos a construir en algún lugar. El costo de inmuebles y de los arrendamientos. La cercanía a instituciones oficiales y privadas que tengan algún grado de relación con el proyecto, ¿no? Y si usted como evaluador, porque recuerden, ustedes van a ser los evaluadores de sus proyectos. Y si ustedes desde ese papel consideran que existen otros factores que deban tenerse en cuenta en la microlocalización de un proyecto, los pueden agregar. Aquí solo hemos mencionado algunos de los factores que pueden tener algún grado de incidencia en la decisión que yo vaya a tomar para ubicar mi proyecto en determinado lugar, desde un punto de vista macro y desde un punto de vista micro. Ahora, pero ustedes dirán, sí, conocemos los factores que determinan o influyen tanto a nivel macro o micro la localización de un proyecto. Pero es que esto a mí todavía no me dice, sí, cómo utilizo esos factores, de qué manera los tengo en cuenta para determinar dónde es que voy a ubicar mi proyecto. Ya sé que pueden ser factores importantes, preponderantes o de peso al momento de yo escoger una ubicación para mi proyecto entre tantas, desde un punto de vista macro y desde un punto de vista micro. Pues existen técnicas cuantitativas, cualitativas y semi-cuantitativas que se emplean para el análisis y la definición de la localización, ¿no? En la mayoría de los proyectos se utiliza un enfoque centrado en metodologías prácticas más que en desarrollos teóricos. Lo más apropiado es realizar un análisis sistemático teniendo en cuenta que todos los factores se influencian recíprocamente. Como muchos de los factores enunciados anteriormente son de tipo cualitativo, lo más práctico para clasificar las alternativas de localización es utilizar sistemas de ordenamiento y ponderación de factores, sustituyendo valores monetarios por puntajes. Sin embargo, siempre que pueda trabajarse con factores cuantitativos, debe presentarse y analizarse por separado con sus respectivos costos. La decisión final se tomará analizando tanto factores cualitativos como cuantitativos. Por ende, hay varios métodos que se emplean para determinar la localización de un proyecto. Y con detenimiento, estos métodos se deberían abordar en asignaturas como administración de la producción, por ejemplo. En administración de la producción se deben enseñar metodologías para el análisis y decisión de la localización de un proyecto en particular, porque existen muchos métodos, ¿no? Por ejemplo, está el método de Gibson y Brown, está también métodos teniendo en cuenta el valor presente de los costos en los que se incurre al momento de adquirir, por ejemplo, un terreno específico para el montaje de la empresa, y los costos involucrados en el abastecimiento, los insumos y los costos de servicios públicos, etcétera. O sea, costos que en los cuales se incurre para la creación de un proyecto en determinado lugar. Entonces, entre distintas alternativas, lo que hago es comparar el BAN o el BPN, también como lo pueden llamar, de los costos en los que se incurre para implementar un proyecto en determinado lugar. El método de Gibson y Brown es un método modificado del método cualitativo por puntos, pero el método más utilizado para
realizar lo que denominamos como el estudio o análisis de la localización del proyecto es el método denominado método cualitativo por punto, el cual puede ser empleado tanto para la macrolocalización como para la microlocalización. Por medio de este método se asignan valores cuantitativos a los factores que se consideren relevantes para la localización del proyecto. Y el procedimiento a seguir es el siguiente, ¿no? En primer lugar, lo que se va a hacer es conformar un equipo que puede estar integrado por varios, en este caso van a ser los equipos de trabajo del proyecto, ¿no? Pero un equipo de trabajo para hacer un análisis de la localización de un proyecto puede estar integrado por un número de 3 a 5 personas, ¿no? Para poder llegar a aplicar este método. El segundo punto es identificar y elaborar una lista con todos los factores que tienen alguna incidencia en la localización del proyecto. Entonces vamos a utilizar para este caso un ejemplo donde vamos a escoger un proyecto cualquiera y para ese proyecto en particular teníamos 4 factores que son los que nosotros establecimos como los más importantes. Como dijimos hace un momento, este método lo pueden utilizar para hacer la macrolocalización o la microlocalización del proyecto. O las dos al mismo tiempo. La única forma de que obviemos la implementación de un método de esto es que sea un proyecto en el cual ya esté predeterminada la locación del proyecto. Entonces, si hay un lugar donde ya está predeterminada la localización del proyecto, pero es por condiciones propias del proyecto como tal, por ejemplo, un proyecto minero, ¿cierto? Pues obviamente tiene que ubicarse en el lugar donde está la materia prima que vamos a extraer. Supongamos que sean diamantes, u oro, o carbón, etcétera, o petróleo. Entonces, por obvias razones, el proyecto como tal debe localizarse en el lugar donde está la materia prima y no tendríamos que hacer ningún estudio de estos de localización porque ya se tiene ubicado el lugar donde va a quedar la empresa. Para este caso hemos escogido 4 factores, ¿cierto? Como es un ejemplo para trabajar con pocas variables y no hacer esto tan complejo. Una vez nosotros tenemos identificada esa lista, el siguiente paso va a ser determinar la importancia relativa que tiene cada factor para el proyecto y de acuerdo con esto asignarle un peso, ¿cierto? O un valor expresado en porcentaje. La suma de los pesos asignados de todos los factores debe ser igual a 100 o lo que es lo mismo a 1. O sea, ustedes pueden escoger cualquier tipo de sistema para asignar esos pesos, ¿no? En este caso tenemos los mismos 4 factores. Este cuadro lo que estamos calculando es, o estableciendo más bien, la importancia relativa de cada factor para el proyecto. ¿Qué nos está diciendo esto? Que entre las 4 variables que tenemos a consideración, va a haber una que tiene un mayor peso al momento de tomar la decisión que las otras. Y así sucesivamente. Cada una tiene un grado de importancia. Por ende, a cada variable o a cada factor que hemos escogido para hacer el estudio de la localización, le vamos a asignar ese peso. En este caso, por ejemplo, ¿qué hicimos acá? Escogimos primero que el peso que íbamos a asignar lo íbamos a hacer teniendo en cuenta un valor total de 1, lo que significa que la suma de los pesos que nosotros le asignemos a cada factor
nos debe dar un total de 1, como en este caso, ¿no? Que es 0,40 más 0,20 más 0,30 más 0,10 nos da 1. Pudimos haber escogido, ¿cierto? Un valor de 100%, o sea, para hablar en porcentaje. Y el peso que le íbamos a asignar a cada factor ya no sería acá 0,40, sino que diríamos 40%, 20%, 30%, 10%, la suma de los 4 me daba 100%, ¿no? Entonces, digamos que este valor que nosotros le vamos a asignar al total, cuando estamos hablando del total del peso que se le está asignando a cada factor, podemos expresarlo en porcentaje o en un número entero en particular. Y la suma de los valores que le asignemos a cada factor nos debe dar al finalizar el total según la variable que hayamos escogido para calificar. Si escogimos porcentaje, acá nos debe dar 100%. Si escogimos un número entero como el 1, nos debe dar aquí 1, como es en este caso el ejemplo. Ahora, para este proyecto, la disponibilidad de mano de obra era el factor más importante, por ende se le dio un peso de 0,40. El siguiente factor en grado de importancia para la toma de decisiones de la ubicación del proyecto era la cercanía de los consumidores, por eso se le dio aquí un valor de 0,30. Posteriormente, la otra variable más importante era los servicios públicos, se le dio un valor de 0,20. Y la menos importante para este proyecto era ubicarse cerca de la materia prima. Posiblemente porque es un proyecto donde es económico, es sencillo, es práctico, lo que tiene que ver con la consecución de la materia prima. O sea, no se dificulta la consecución de la materia prima. No es costoso su traslado hasta la planta de producción. Si fuera un proyecto donde los costos y la disponibilidad de la materia prima eran difíciles, de difícil acceso, costos elevados, seguramente esta variable disponibilidad de materia prima iba a tener un valor o un peso mucho mayor, porque iba a ser mucho más importante para nosotros al momento de tomar la decisión de ubicar el proyecto en determinado lugar. Pero para este ejemplo en particular no es el caso, ¿no? La variable más importante era ¿cuál? Disponibilidad de mano de obra. La segunda en importancia, cercanía a los consumidores. La tercera, contar o tener disponibilidad de servicios públicos en óptimas condiciones y de calidad. Y por último, la disponibilidad de materia prima. Como decíamos, la suma de estos 4 valores nos debe dar 1. Como escogimos el 1 como variable para el cálculo del peso asignado de los factores. Ahora, el siguiente paso es seleccionar una escala común a todos los factores. Por ejemplo, esa escala va a ser de 0 a 10 o va a ser de 0 a 100. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a ser una escala para calificar, ¿no? En otras palabras, yo voy a asignarle un valor a estos factores, ¿no? Para calificar. Por ejemplo, si escojo una escala que vaya de 0 a 10, entonces cuando yo hablo de excelentes me va a representar un 10. Regulares yo podría colocarle un valor de 6 y malos podría colocar un valor de 3, ¿no? Aquí estamos hablando de factores. ¿Qué es esto? Esto está relacionado con este punto número 5, ¿no? Que dice: determine los grados de cada factor. Estos permiten establecer las diversas intensidades, calidades, valores, estados, etcétera, que pueden encontrar al evaluar cada una de las alternativas de localización. ¿Para qué es esto? Porque una vez que yo determine cuál va a ser mi escala de calificación, por ejemplo, yo puedo decir, voy a escoger la escala de 0 a 10. O yo diga, no, voy a escoger la escala de 0 a 100.
el siguiente paso es determinar estos factores, ¿ya? O estos grados de los factores para cada uno de esos factores que nosotros escogimos anteriormente, de los 4 que establecimos, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un ejemplo de 4 factores. Entonces, a cada uno de esos factores nosotros debemos crearle unos grados. Y los grados son estos. Por ejemplo, estos vendrían siendo los grados para un factor como el de servicios públicos. Entonces, el factor de servicios públicos, yo le creé unos grados para poder evaluar los servicios públicos de esa localidad. Y los grados que yo desarrollé o creé son servicios públicos excelentes, servicios públicos regulares y servicios públicos malos. A cada uno de estos grados, pues yo le voy a asignar un grado de calificación, ¿no? O una escala común como estamos viendo acá. Te digo, si los servicios públicos son excelentes, le coloco a esa localidad una calificación de 10. Si los servicios públicos son regulares, le voy a colocar a esa localidad una calificación de 6. Y si los servicios públicos son malos, le voy a colocar a esa localidad una calificación de 3. Si yo hubiera escogido la escala de 100, pues aquí, servicios públicos excelentes, 100 puntos. Servicios públicos regulares, 60 puntos. Servicios públicos malos, 30 puntos. ¿Ya? Recuerden, esta calificación la crean ustedes. Aquí ustedes pueden colocar 100. Aquí pudo ser 70, ¿cierto? Y aquí pudo ser 20. Ustedes le colocan los valores a cada uno de los grados que han escogido, teniendo en cuenta que obviamente el grado donde se pueda establecer el mayor nivel, intensidad, calidad, valor o estado es el que va a tener el máximo puntaje. Sea un 10 si ustedes escogieron la escala de calificación de 0 a 10, o sea 100 si ustedes escogieron la escala de calificación de 0 a 100, ¿ya? Y el último grado que ustedes determinaron, pues va a ser el mínimo valor que ustedes coloquen acá. En este caso, una calificación de 3, si escogimos de 0 a 10, o si escogimos de 0 a 100, una calificación de 30, que pudo haber sido otra, ¿no? Aquí ustedes pudieron haber puesto también 10, 5, 2, ¿cierto? Esto es determinación del equipo de trabajo que compone a los miembros del equipo que están haciendo este estudio de localización del proyecto en particular. Ahora, una vez hemos establecido los grados para cada factor y hemos escogido la escala común a todos esos factores, o sea, con lo que los vamos a evaluar, entonces continuaríamos con nuestro proyecto, ¿no? De estudio de la localización. Aquí nos dice: la definición de grados deberá hacerse de acuerdo con las características de cada factor, teniendo en cuenta que no necesariamente todos los factores tendrán el mismo número de grados, porque pueden haber factores donde yo haya creado 3 grados, como es en el de factor servicios públicos. Miren que aquí ya tenemos la tabla completa. Este factor de servicios públicos nosotros le creamos 3 grados, ¿cierto? Excelente, regulares y malos. Y le asignamos un puntaje teniendo en cuenta la escala que escogimos para evaluar. Para este caso escogimos la escala de 0 a 100, ¿cierto? Como lo veíamos en la anterior presentación. Excelente le dimos 100 puntos, regulares le dimos 70 puntos y a malos le dimos 30 puntos. Luego, el factor disponibilidad de mano de obra, miren que tiene 4 grados, ¿no? Son 4 grados que vamos a evaluar. Aquí son 3 grados y aquí definimos 4 grados.
Para el factor disponibilidad de mano de obra, escogimos: existe la mano de obra en las calidades y cantidades requeridas. Cuando encontremos esto en una localidad, le vamos a asignar un valor de 100 puntos. El grado B: existe suficiente mano de obra, pero no tiene la capacidad ni la experiencia requerida. Le vamos a colocar o a dar 75 puntos a la localidad que presente esta característica. El grado número C o numeral literal C, en este caso, porque estamos hablando de una letra, se encuentra solo parte de la mano de obra requerida. Entonces, si encontramos esa característica en alguna localidad que estemos evaluando, a esa localidad le vamos a dar un valor de 50 puntos en el factor disponibilidad mano de obra. Y en el literal D, de los 4 grados que tiene el factor disponibilidad de mano de obra, encontramos: debe conseguirse la mano de obra en otras localidades. Si llegáramos a encontrar esta característica en una de las localidades que estemos evaluando, a esa localidad, en el factor disponibilidad de mano de obra, le vamos a dar un valor de 25 puntos. Continuando con los pasos, identifique y enliste las diferentes alternativas de localización o sitios potenciales que se tengan. ¿Qué nos está diciendo este punto? Este punto nos dice cuáles son esos lugares que vamos a someter a evaluación. Si vamos a hacer macrolocalización, entonces sería Valledupar, Santa Marta, Riohacha, o Valledupar, Codazzi, La Paz, San Diego, ¿cierto? O Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde vamos a hacer un listado de los lugares que vamos a someter a evaluación para determinar la macrolocalización. Y si lo vamos a hacer a nivel micro, pues ya sería, ya sabemos que, supongamos que hicimos la macrolocalización, encontramos que Valledupar sería el mejor lugar para ubicar el proyecto. Entonces ahora vamos a analizar sitios dentro de Valledupar, ¿ya? Que pueden ser barrio tal o direcciones, ¿no? Calle tal con tal, carrera séptima con tal dirección, o barrios, ¿no? Barrio tal o comunas, ¿no? Ya dentro de la ciudad. El paso número 8. Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas que presenta en cada una de las alternativas de localización. De acuerdo con esto, otorgue una calificación para cada sitio. Esta calificación deberá ser acorde con la escala seleccionada y corresponder al puntaje que se ha asignado al grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás factores enlistados. Entonces, si ya escogimos Valledupar, Santa Marta, Riohacha como los 3 lugares a evaluar, entonces yo me dispongo a tomar, por ejemplo, factor mano de obra o factor servicios públicos. Tomo ese factor y comparo a Valledupar con Santa Marta y con Riohacha, dependiendo de cuál es la calidad de los servicios públicos de esas 3 localidades. Entonces yo ya tengo mi factor servicios públicos, el cual tiene 3 grados y cada grado tiene un peso, ¿cierto? Que son 100, 70, 30. Entonces, si yo veo Valledupar tiene servicios públicos excelentes, me voy a la tabla y excelente tiene 100 puntos, entonces coloco en Valledupar factor servicios públicos 100 puntos. Ahora me voy a Riohacha. Riohacha tiene malos servicios públicos en mi tabla de factor, en los grados asignados, en el factor, los puntos asignados al grado malos servicios públicos son 30. Me voy aquí a Riohacha y le coloco 30 puntos. Y así sucesivamente con cada una de las localidades que estemos estudiando. Punto número 9. Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado. De esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada sitio.
¿Qué nos está diciendo esto? Recordemos que en la primera tabla nosotros le asignamos un peso a cada factor. Por ejemplo, disponibilidad de mano de obra le habíamos asignado 0,40. A servicio público le habíamos asignado 0,20. A cercanía a los consumidores 0,30. Y a disponibilidad de materia prima o insumos 0,10. Ahora yo voy a tomar cada calificación que yo le di a las localidades y le voy a multiplicar por el peso asignado de cada factor. Entonces, si Valledupar yo le di 100 puntos al factor servicios públicos, me voy a la tabla de los factores y el peso asignado de servicios públicos es 0,20. Entonces multiplico 100 puntos por 0,20, eso me va a dar 20. La calificación ponderada es de 20. Eso es lo que me está diciendo que se debe hacer con el punto número 9. El punto número 10 me dice: sume las calificaciones ponderadas para cada sitio o alternativa. Entonces, teniendo en cuenta que son 4 factores, debimos obtener 4 calificaciones ponderadas. Las debo sumar, ¿cierto? Determine en orden de prioridades las diferentes alternativas de localización, teniendo en cuenta que el sitio a elegir será aquel que obtenga la máxima o mayor puntuación. Entonces, si escogí Valledupar, Riohacha, Santa Marta, entre esas 3 localidades, una vez yo sume las calificaciones ponderadas, la que obtenga la mayor calificación ponderada será aquella ubicación con mayor grado de conveniencia para la ubicación del proyecto, teniendo en cuenta que combinando tanto variables cualitativas como cuantitativas pude obtener una calificación ponderada superior. Eso lo podemos ver en este cuadro de resumen de los pasos que acabamos de mencionar. Entonces, recapitulemos, ¿no? Miremos que aquí tenemos los 4 factores que habíamos escogido previamente. Recuerden que a cada factor de estos, disponibilidad de mano de obra, servicios públicos, cercanía a los consumidores, disponibilidad de materias primas, para cada factor de estos debimos elaborar un cuadro, ¿cierto? Donde yo voy a establecer cuáles son los grados para cada factor, ¿no? Entonces aquí escojo servicios públicos y determino los grados de ese factor: excelente, regulares, malos. Luego tomo disponibilidad de mano de obra, también recuerden que fueron 4 grados que creamos. Luego tomo cercanía a los consumidores, también elaboro grados para esa tabla. Y luego tomo disponibilidad de materia prima y también elaboro los grados para esa tabla. A cada uno de esos grados, recuerden que yo le asigné una escala de calificación, que para este caso escogimos de 0 a 100. Entonces, el grado superior de todas las tablas siempre va a ser 100, ¿no? Para todas las tablas, el grado superior, que se mide en cuanto a su calidad, a la intensidad, a los valores que se estén analizando, etcétera, va a ser 100. De ahí hacia abajo, pues vamos a encontrar valores de 70, 30 o 75, 50, 20, etcétera, etcétera. Cada quien escoge la escala que va a utilizar para evaluar cada una de las tablas, donde especificamos los grados que se crearon para cada uno de los factores. La columna peso asignado, pues como vemos son los pesos que ya habíamos hablado. Para este escogimos una escala de 0 a 1. Quiere decir que al sumar estos 4 pesos asignados, la suma me debe dar 1. Y recuerden que fueron dependiendo del grado de importancia de cada factor. Aquí vamos entonces a comparar la macrolocalización de Valledupar y Riohacha. Y aquí tenemos otras 2 columnas, ¿no? Calificación. Esta es la calificación en términos absolutos, que va según el grado que habíamos escogido previamente, ¿cierto? La escala de 0 a 100. Y aquí está la calificación ponderada.
Estas columnas se repiten para cada localidad, como vemos aquí. Riohacha también tiene su columna de calificación absoluta, ¿cierto? Y esta de calificación ponderada, que podría llamarse también calificación relativa. Es lo mismo, ¿no? Ahora, estos valores 100, 100, 75, 75 corresponden a, una vez analizado los grados de cada factor, el grado de disponibilidad de mano de obra en Valledupar nos arrojó un puntaje de 100, porque seguramente encontramos que en Valledupar existe disponibilidad de mano de obra en las condiciones y cantidades requeridas por el proyecto. Entonces le dimos 100 puntos. Riohacha le dimos una calificación de 50 puntos, porque seguramente al analizar a Riohacha encontramos que solo existe disponibilidad de alguna mano de obra. Entonces, como esa era la característica de Riohacha en cuanto a disponibilidad de mano de obra, le colocamos 50 puntos. Y así a cada uno, ¿no? Servicios públicos, encontramos que en Valledupar era excelente, le dimos 100 puntos. En Riohacha eran malos, le dimos 30 puntos. Cercanía a los consumidores, 75 puntos. Para Riohacha, 50 puntos. Disponibilidad de materia prima, 75 puntos. Riohacha 75, porque en este factor, disponibilidad de materia prima, las dos localidades estaban en igualdad de características, ¿no? Se encontraba la misma característica, el mismo grado que se evaluó en la disponibilidad de materia prima. Ahora, la calificación ponderada, ¿cómo la obtenemos? ¿No? Vamos a limpiar un poco la tabla para... La disponibilidad, en cuanto a disponibilidad de mano de obra, ¿de dónde sale esta calificación ponderada? Pues van a tomar 0,40 multiplicado por la calificación que se le dio a ese factor. Entonces, 100 por 0,40 nos da 40. 0,20 por 100 nos da 20. 0,30 por 75 nos da 22.5. 0,10 por 75 nos da 7.50. Se suman estos cuatro valores. 40 más 20 más 22.50 más 7.50 nos arroja un valor de 90 puntos. Y hacemos lo mismo con Riohacha, ¿no? Entonces sería 0,40 por 50, eso nos da 20. 0,20 por 30, eso nos da 6 puntos. 0,30 por 50, eso nos da 15 puntos. 0,10 por 75, eso nos da un valor de 7.50. Entonces, 20 más 6 más 15 más 7.50 nos arroja un valor de 48.50. Como vemos, la localidad de Valledupar fue aquella que arrojó un mayor valor, ¿no? Porque nos arrojó un valor de 90 puntos comparado con Riohacha, que arrojó un valor de 48.50. Ahora, no basta con presentar el cuadro o tabla que permite mostrar la cuantificación de los factores, ¿no?
Es necesario que en el documento se expliquen los factores más relevantes y la forma en la que estos influyen en la localización del proyecto. O sea, ¿por qué usted escogió disponibilidad de mano de obra? ¿Por qué escogió servicios públicos? ¿Por qué escogió cercanía a los consumidores? ¿Por qué escogió disponibilidad de materia prima? Y al finalizar, entonces se debe hacer una conclusión del cuadro al afirmar, teniendo en cuenta que la localidad, una vez hecho el análisis de los factores y estudiado los grados de cada uno con la calificación asignada, la localización que ofreció el mayor puntaje fue Valledupar, se recomienda la implementación de este proyecto en dicha localidad. Teniendo en cuenta estas variables, pues ya tendríamos listo nuestro estudio de localización del proyecto. Con esto hemos llegado al final de nuestro video tutorial de este tema en particular, que se le denomina como la localización del proyecto, el cual hace parte del estudio técnico de el proyecto como tal. Para nuestro próximo video tutorial seguiremos abordando los temas relacionados al estudio técnico y particularmente abordaremos el ítem denominado como el proceso de producción. No siendo más por el día de hoy, nos vemos en nuestro próximo video tutorial y que tengan un feliz resto de día. ¡Hasta la próxima!